En este video voy a discutir sobre cómo combinar intervalos de un conteo rápido electoral. Esto es aplicable en general a cualquier ejercicio de este tipo en cualquier tipo de elección, aunque yo me voy a circunscribir al caso particular de las elecciones que tendrán lugar en México en el año 2018. Rápidamente, para darle contexto, voy a recordar lo que dice el reglamento de elecciones del Instituto Nacional Electoral de México respecto a los conteos rápidos, y básicamente los describe como un procedimiento estadístico diseñado con la finalidad de estimar con oportunidad las tendencias de los resultados finales de una elección a partir de una muestra probabilística de resultados de actas de escrutinio y cómputo de las casillas electorales, cuyo tamaño y composición se establecen previamente de acuerdo a un esquema de selección específico de una elección determinada y cuyas conclusiones se presentan en la misma noche de la jornada electoral. Yo voy a abordar el caso particular de lo que se está discutiendo en estos momentos al interior del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos, justamente para este proceso electoral. Me voy a basar en este documento que es público y descargable de la página del INE, que es el informe de actividades de marzo de 2018 y que fue publicado en el mes de abril de 2018. Y en particular aquí se está discutiendo lo siguiente. Primero, va a haber tres métodos de estimación que se van a ocupar para realizar el conteo rápido federal, esto es para la elección de presidente de la República. Un primer equipo de especialistas en estadística se basará en un enfoque de estadística clásica y utilizarán un muestreo estratificado con un estimador de razón combinado. Un segundo equipo hará una estimación basada en un enfoque bayesiano y un tercer equipo hará estimaciones con un enfoque también de estadística clásica. Pero yo sobre lo que quiero llamar ahorita la atención es sobre lo que propone este segundo y tercer equipos respecto a cómo combinar los intervalos. Es decir, se van a usar tres métodos distintos, entonces eso implica que va a haber tres estimaciones para cada candidato. Y el asunto es, bueno, cómo reportar un solo intervalo. Este segundo equipo propone juntar las tres estimaciones mediante la unión de los intervalos estimados para cada candidato. Y este tercer equipo propone tomar la mediana de los puntos mínimos y máximos para obtener esos intervalos. Son dos propuestas distintas que o se llevará a cabo una u otra. Hasta este momento dice que unos sugieren una cosa, otros sugieren otra. Ya veremos finalmente qué deciden, pero justamente sobre lo que quiero discutir a continuación. Entonces, para el caso particular del conteo rápido para la elección de presidente de la República, tenemos lo siguiente. Se van a ocupar tres métodos de estimación diferentes. ¿Por qué tres y no dos o solo uno? Bueno, eso sería materia de discusión de otro video. Ahorita no lo voy a discutir. Esto es un hecho, así se va a hacer. Entonces, así lo aceptamos. Pero están sugiriendo dos formas distintas de combinar intervalos. Vamos a ver qué nos dice o qué contexto nos da o cómo nos acota el reglamento de elecciones del INE. Este es el artículo 380. Y vamos al apartado 3, en el que nos dice en la parte final de este párrafo que las estimaciones deberán presentarse en forma de intervalos de confianza para cada contendiente. Dice intervalos de confianza en plural, es decir, estrictamente no los está obligando a que reporten un solo intervalo para cada contendiente, sino diría en forma de un solo intervalo por cada contendiente. O sea que estrictamente no tendrían por qué combinar los tres intervalos, podrían reportar los tres intervalos para cada contendiente, pero bueno, el caso es que los quieren combinar y hay dos propuestas distintas, ¿no? Entonces, el asunto es, se van a combinar intervalos mediante unión de los mismos, que esa es una propuesta, o la mediana de los extremos de los intervalos, que es la otra propuesta. La pregunta es,
¿Qué es mejor? ¿En qué sentido? ¿O con qué tipo de argumentos estadísticos lo podríamos decidir? Volvamos al reglamento de elecciones del INE. Ahora me voy al artículo 373 y vámonos al inciso D, donde dice: la muestra, se entiende para el conteo rápido, deberá diseñarse con una confianza de 95% y con una precisión tal que genere certidumbre estadística en el cumplimiento de los objetivos requeridos por el tipo de elección. Entonces, lo que tiene que hacer este comité técnico asesor de los conteos rápidos es determinar el tamaño de muestra, es decir, el número de casillas que tendrían que estar en esta muestra, tal que la probabilidad de que la diferencia entre el estimador y lo que desea estimar, si esta letra griega teta es lo que se desea estimar, lo que finalmente va a obtener cada candidato, y esta otra letra griega teta gorrito es la estimación que va a hacer el comité con base en esa muestra. La idea es que la diferencia entre lo que la estimación que se va a realizar y lo que se pretende estimar no sea mayor a una cierta cantidad, epsilon, ¿no? Ahorita la comentamos, y que eso se logre con una probabilidad del 0.95, esto en atención al nivel de confianza del 95% que pide el reglamento de elecciones del INE que acabo de comentar. Bien, ahora, este valor epsilon, ¿cómo se determina? Pues el reglamento de elecciones solo dice, con una precisión tal que genere certidumbre estadística en el cumplimiento de los objetivos requeridos por el tipo de elección. Esta la deja, digamos, a decisión del comité técnico. Esta epsilon representa justamente esa precisión, es decir, entre más pequeño es el valor de epsilon, que viene a ser, digamos, un margen de error de la estimación, pues es más precisa la estimación. Entre más grande es el valor de epsilon, pues es menos precisa. Este valor lo determina el comité técnico y con base en ello, pues se deriva el siguiente intervalo. Es decir, esta desigualdad que tenemos acá arriba se puede reescribir como este intervalo, teta gorro menos epsilon a teta gorro más epsilon, ¿no? Teta gorro, recordemos, es la estimación derivada puntual del porcentaje que obtiene cada candidato en este conteo rápido. Y notemos que entonces nos queda una longitud de intervalo de 2 por epsilon. Esto es, una vez fijado el nivel epsilon, pues la longitud, el objetivo de longitud del intervalo no debiera exceder de 2 epsilon. Vamos a suponer que bajo el método 1 se obtiene este intervalo, ¿no? Entonces estamos llamando teta gorro 1 menos epsilon, teta gorro 1 más epsilon. Eso es, vamos a poner el intervalo que da ese método, e igual para el método 2 y para el método 3. Entonces ya tenemos los tres intervalos y para esto replicado para cada uno de los candidatos, ¿no? Pero bueno, pensemos que esto mismo se va a hacer para cada candidato. Pero tenemos tres intervalos, uno por cada método. ¿Qué quiere decir hacer la unión de estos tres intervalos? Que esa es una de las propuestas. Pues es construir un solo intervalo combinado, digamos con extremos A y B, tal que A sea el mínimo de los extremos inferiores de todos los intervalos, ¿no? Esto es lo mismo que el mínimo de las estimaciones puntuales y al final le restamos epsilon, ¿no? Porque entonces le resta la misma cantidad. Entonces este 1 entre paréntesis hace referencia al valor mínimo de estos tres, ¿no? Y el extremo superior sería igual al máximo de todos los extremos superiores de los intervalos, ¿no? Es decir, el máximo de estas estimaciones puntuales más ese epsilon, ¿no? Y bueno, pues notemos que podemos calcular la longitud del intervalo como B menos A, ¿no? Que en este caso, con este método propuesto, nos daría 2 epsilon más la estimación puntual máxima menos la estimación puntual mínima, ¿no? Esto claramente es una cantidad mayor a 2 epsilon. Esto no son buenas noticias para esa propuesta porque recordemos que el objetivo es que la longitud del intervalo fuese de 2 epsilon.
Entonces, aún bajo la condición ideal, que veremos que esto no se cumple en la práctica, de que todos logren el nivel de precisión epsilon que se plantean a priori, aún en esa situación ideal, el método que propone o la propuesta de unir los tres intervalos de entrada está condenada a tener una longitud mayor a la que se pretende y por lo tanto dar una estimación con menor precisión de la que se busca. ¿Qué pasa si ahora analizamos la otra propuesta de la mediana de los intervalos? Esto es igualmente combinar estos tres intervalos en un intervalo AB, de modo que el extremo inferior A va a ser ahora la mediana de los extremos inferiores. Esto es ordenando de menor a mayor estas tres estimaciones puntuales. Al poner este teta gorro con 2 entre paréntesis, quiere decir la que queda en segundo lugar ordenada de menor a mayor y le restamos epsilon como acá. Eso sería el extremo inferior y de forma análoga al extremo superior, pues la mediana de los extremos superiores, que igualmente nos vuelve a quedar la mediana de las estimaciones puntuales, pero ahora más epsilon. E igualmente vamos a calcular la longitud del intervalo resultante bajo esta propuesta, que sería B menos A. Hacemos esta resta de cantidades, se cancelan las medianas y aquí vemos que esta propuesta sí genera teóricamente una longitud de intervalo igual a lo que se busca, que es que sea de 2 epsilon, ¿no? Entonces esto ya de entrada abona a favor de la propuesta de la mediana. Visualmente, ¿cómo podemos apreciar esto? Aquí en negro estoy construyendo, digamos, tres intervalos hipotéticos bajo tres métodos distintos, ¿no? Entonces, cuando se hace la unión de los intervalos, pues aquí se ve por qué van a quedar unos intervalos pues muy grandes, ¿no? Es decir, está tomando el peor de los extremos inferiores, el peor de los extremos superiores, entonces al unirlo todo, pues va a quedar un intervalo muy grande, ¿no? Que muchos dirán, bueno, ¿qué tiene de malo? Entonces, entre más grande hay más posibilidades de atrapar el verdadero valor. No, bueno, pues ese no es el objetivo, se busca un cierto nivel de precisión, porque si vamos a construir intervalos muy grandes, pues mejor construimos un intervalo que vaya de 0 a 100% y seguro atrapamos el verdadero valor que queremos estimar, pero pues eso no es útil, ¿no? Por eso es que antes a priori se define un nivel de precisión, eso se define con epsilon, y bueno, la idea es que los intervalos que se obtengan cumplan con ese nivel de precisión que está uno planteando, y lo que estamos viendo es que la unión de intervalos pues está condenada a violar esa precisión, ¿no? A tener mucho menos precisión de la que se busca. En contraste con la mediana, que como pueden apreciar, bueno, pues de alguna manera está identificando ese término medio de los tres intervalos, ¿no? Entonces, como conclusión, tenemos lo siguiente. La unión de intervalos no tiene una justificación estadística, al menos a nivel teórico que lo estoy planteando, ¿no? Ahora, vamos a ver esto con un caso muy específico y me voy al caso de la elección presidencial del año 2006 para ver cómo se verían estas dos propuestas con los datos que ocurrieron en el conteo rápido de esa elección. ¿Por qué tomó esa elección? Porque fue una elección un tanto controversial, una elección muy cerrada, muy competida, y va a ilustrar muy bien las ideas que quiero presentar. Si uno revisa el informe del Comité Técnico Asesor de aquel tiempo, pues ellos se plantearon como meta lograr una precisión, una epsilon de 0.3%, ¿no? Es decir, que la meta era tener una longitud de intervalos pues de cuando más 2 por epsilon, es decir, de 0.6%. Entonces les voy a pedir que mantengan en la cabeza que ese era el objetivo, tener intervalos de cuando más 0.6% de longitud. Entonces, para cumplir, digamos, con un nivel de confianza del 95%, en aquel entonces, y después de analizar elecciones anteriores, aquel comité técnico asesor estimó que con una muestra de 7.636 casillas, pues podrían lograr ese nivel de precisión que se manifiesta aquí como una longitud del 0.6%, cuando más para los intervalos, 7.636 casillas,
de un total de 130.488 casillas que tuvo el cómputo distrital de aquella elección. Aquí les pongo los datos. Hasta arriba, donde dice CD, este es el cómputo, el resultado del cómputo distrital antes de las impugnaciones que después vienen, que se resuelven en tribunales electorales, pero digamos, el cómputo distrital que se logró varios días después con el recuento total de las actas, pues dio estos porcentajes para los candidatos que compitieron en aquella ocasión, que fueron Roberto Madrazo Pintado, de la Alianza por México, candidato del PRI, Andrés Manuel López Obrador, candidato del PRD por la coalición por el bien de todos, y Felipe Calderón Hinojosa, candidato del PAN. Entonces, estos fueron los porcentajes que se conocieron varios días después y que es justamente lo que el conteo rápido pretende estimar, pero la misma noche de la elección con base en la muestra que se recaba. Bueno, en aquella ocasión se utilizaron 3 métodos, que es un poquito de lo que va a suceder ahora, ¿no? Que se van a ocupar 3 métodos distintos. En 2006 también se usaron 3 métodos que en aquella ocasión les llamaron el método robusto, el método clásico y el método bayesiano. Y cada uno de estos 3 métodos calculó un intervalo para cada uno de los candidatos. Aquí cabe recordar que eran 4 candidatos, falta uno, pero que a media campaña declinó a favor del candidato del PAN, ¿no? Entonces por eso es que nada más pongo los resultados de estos 3 candidatos y ahí están los intervalos. Bueno, también aquí calculé la longitud en puntos porcentuales de cada uno de estos intervalos. Notemos primero que el método llamado robusto se quedó muy lejos de la meta del 0.6%. Recuerden que ese era el objetivo, ¿no? Lograr intervalos de cuando más 0.6% de longitud. Insisto, como esto se hace con base en datos de elecciones pasadas, pues no se les puede pedir que sea exacto, ¿no? Ese 0.6, pero que más o menos ande por ahí del 0.6%, cuando mucho, la longitud de los intervalos, ¿no? Bueno, acá las longitudes que dio el método robusto pues fueron de más del triple, ¿no? Entonces ahí sí pues es un método ahí bastante criticable, ¿no? Por sus resultados, ¿no? En contraste con los otros 2 métodos, el clásico y el bayesiano, vean el clásico pues 0.6 en un caso, 0.73, 0.85, que un poquito arriba de lo que se buscaba, pero bueno, no una diferencia tan escandalosa como las que dio el método robusto. Y el método bayesiano, ¿no? Que quizás fue el que mejor logró los niveles de presión que se buscaban, ¿no? De no pasar el 0.6, aquí en 2 intervalos lo lograron y acá pues es pues casi nada la diferencia con el 0.6, ¿no? Acá nada más como observación, en uno de los intervalos que reportó el método bayesiano, pues el verdadero valor que se quería estimar, que era 22.26, quedó un poquito por arriba del extremo superior y se quedó fuera del intervalo. Y esto no es grave, ya lo discutiré en otro video, porque hay gente que piensa que si un intervalo no atrapó el verdadero valor del parámetro es un fracaso y si lo atrapado es un éxito. No, eso no se mide de esa forma, pero eso será motivo de discusión en otro video. Aquí lo importante es notar que pues 3 métodos dan intervalos distintos, ¿no? Y lo que queremos analizar es cómo se ven las 2 propuestas que se están haciendo para el conteo rápido ahora en 2018, ¿no? De si combinar los intervalos mediante la unión de los mismos o como la mediana de los mismos, ¿no? Entonces vamos a calcular primero la unión, ¿no? Como lo dijimos, pues para cada candidato tenemos 3 intervalos. Pues la unión lo que hace es tomar el mínimo de los mínimos, es decir, el mínimo de los extremos inferiores y el máximo de los extremos superiores. Aquí están los intervalos que se obtendrían por medio de la unión. Y pues noten ustedes que los intervalos que se obtienen son exactamente los intervalos que arrojó en aquella ocasión el método robusto, que ya dijimos tiene longitudes de intervalo de más del triple del objetivo que se tenía, es decir, son intervalos que están muy lejos de la precisión que se buscaba. Entonces, aunque ya lo habíamos argumentado teóricamente, aquí lo estamos viendo con datos reales, que esta propuesta de unir intervalos lo que está haciendo es premiar
a las peores estimaciones, es decir, a las menos precisas, que en este caso son las del método robusto, pues con esa se va porque son los intervalos más grandotes, entonces estos intervalos contienen a los otros y pues los dominan y se está premiando a las peores estimaciones, ¿no? Y vamos a comparar esto con la mediana, es decir, sobre esos mismos intervalos vamos a calcular la mediana de los extremos inferiores, la mediana de los extremos superiores y veamos qué intervalos nos dan. En este caso coincide con todas las estimaciones del método clásico que dijimos, pues logró razonablemente bien los niveles de precisión que se buscaban, ¿no? Y vemos que no le afectó esta mala estimación que hizo el método robusto, ¿no? Entonces, en este sentido, pues simplemente estamos corroborando con datos reales lo que ya de forma teórica habíamos argumentado que era una mejor propuesta, ¿no? La de la mediana sobre la propuesta de la unión. Y de todas maneras, para completar este análisis sobre este caso particular, quizás alguno se pregunte, oye, ¿por qué la mediana y no el promedio, no? Tomar el promedio de los extremos inferiores y el promedio de los extremos superiores. Con argumentos similares a los que usamos para analizar la unión y la mediana, se puede demostrar que con el promedio también se logra respetar la longitud de los intervalos teórica, pero aquí va a suceder algo que no sucede con la mediana. Vamos a calcularlos, aquí ya está hasta el final, y veamos que obtenemos estos intervalos, ¿no? Y vean las longitudes. Digo, no son tan malas como en las del método robusto, pero de todas maneras sí están bastante por arriba de la meta de no pasar del 0.6%. ¿Por qué es esto? Porque cuando uno calcula promedios, un solo valor atípico puede jalar la media, sobre todo cuando son pocos datos, que es el caso, ¿no? Como el método robusto resultó terriblemente impreciso, pues entonces a la hora de incluirla en un promedio, pues se jala la media y aunque no quedaron con un nivel de imprecisión tan terrible como el método robusto, pero sí sigue quedando muy alejado de lo que arroja el método de la mediana. Entonces, como conclusión, la que ya teníamos, ¿no? Que la unión de intervalos no tiene una justificación estadística, al menos desde el punto de vista teórico, pero además lo que estamos viendo ya analizando datos reales es que la unión de intervalos favorece a las estimaciones menos precisas. Así que pues dentro de las dos propuestas que están ahorita sobre la mesa para el conteo rápido de la elección presidencial del año 2018 en México, entre la que propone unir los intervalos y la que propone tomar la mediana de los mismos, pues no queda duda que la mediana debiera ser la opción a seguir.